Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio 247 del libro de mecánica de fluidos de Munson. El libro propone que un manómetro cuyo lado izquierdo es un cono de diámetro D y altura H es llenado con aceite después de estar en equilibrio con solo una sustancia, en este caso agua. Posterior a eso se agrega aceite y va a sufrir un incremento L en el lado derecho del cilindro debido a la carga que genera el aceite. El problema pide hacer una gráfica de cómo es el incremento de esta altura L a medida que yo agrego más líquido acá hasta el punto que reboso el cono. Bien, entonces vamos a tener un sistema, un cono, un cono simétrico, y ese cono se usa para un manómetro, y inicialmente el agua tenía una altura que vamos a medir desde la base del cono, H1, cuando no se había agregado nada de aceite. Y como la presión aquí es la presión atmosférica y la presión en este punto también la presión atmosférica, pues va a haber un equilibrio. Cuando se agrega el aceite, entonces el nivel del agua va a bajar. Vamos a tener una altura, vamos a ponerla H1', y lo que baja vamos a llamarlo A. Y vamos a tener una altura H2 que va a ser la agua más el aceite. Vamos a poner el aceite. Y al agregar el aceite, pues va a haber un incremento aquí del nivel de agua que el problema llama L. Bien, pues aquí en la gráfica no se aprecia muy bien por el pulso, pero se supone que esto es un triángulo. Estos son dos ángulos rectángulos similares en espejo, y este ángulo es θ. Y vamos a identificar tres radios. El primero vamos a identificar el radio R2, vamos a identificar el radio R1 y vamos a identificar el radio RA. Bien, entonces el ángulo θ va a ser arcotangente del diámetro sobre 2 sobre la altura H. El radio 1, que es el radio del líquido antes de agregar el aceite, va a ser la tangente de θ por H1. R2 va a ser la tangente de θ por H2, y por último RA va a ser la tangente de θ por H1 menos A. H1 menos A es lo que vamos a llamar H1', porque es el H1 menos el desplazamiento vertical de la columna de agua. Entonces, recordando lo siguiente: el volumen, dado que el agua es un fluido incompresible, entonces la presión que genere esta carga de aceite no va a comprimir el líquido. Lo que va a hacer es que el volumen que desplace el aceite va a ascender en el lado derecho. Es decir, si acá en la columna de líquido se me desplaza 1 mililitro, ese mililitro debe subir acá. En otras palabras, el volumen desplazado debe ser igual al volumen que asciende en el cilindro. El volumen desplazado en el cono es igual al volumen que asciende en el cilindro. Bien, entonces el volumen que se desplaza en el cono, desplazado en el cono, va a ser ¿quién? El volumen inicial que había a la altura 1 menos el volumen final que ya sería a la altura H1'. La diferencia entre los dos me va a dar el volumen de agua que se me desplazó, el que había inicialmente menos el que quedó final. Este volumen de agua que estoy aquí seleccionando, como una especie de trapecio, pues obviamente en 3 dimensiones, pero que vemos en 2D como un trapecio, va a ascender por el cilindro, y el volumen del cilindro es pi cuartos de diámetro del cilindro al cuadrado por el desplazamiento L. El diámetro me lo da el problema, que en este caso es de 0.1 pies.
Entonces, reemplazando el volumen inicial, que es un tercio, el volumen del cono es un tercio del radio al cuadrado por la altura, entonces es un tercio de pi r al cuadrado por la altura 1, radio 1, menos un tercio de r, un tercio de pi r a por h1', o en este caso h1 menos ha, y es igual a pi cuartos de diámetro al cuadrado por l. Vamos a hacer un poco de álgebra y vamos a reemplazar lo que es R1, que es tangente de H1, y vamos a reemplazar RA, que es tangente de teta, por H1 menos A. Perdón, R1 es tangente de teta por H1. Bien, realizando un poco de álgebra y despejando L, vamos a obtener que L va a ser un 4/3 de la tangente de teta sobre diámetro al cuadrado por diámetro al cuadrado por H1 al cubo menos la diferencia de H1 menos A al cubo. Y vamos a llamar a esta ecuación estrella. Ya tenemos nuestra primera ecuación, que es una ecuación con dos incógnitas. En este caso las incógnitas van a ser L y A. Bien, entonces la segunda ecuación que vamos a obtener para poder resolver el sistema, la vamos a obtener a partir de la distribución de presiones hidrostáticas. Vamos a tener una presión en el punto 2, que va a ser la presión atmosférica. Vamos a tener una presión en este punto, que voy a llamar el punto A. Y vamos a tener una presión en el punto B, que también es la atmosférica. Entonces, como lo vimos en clase, la presión en el punto 2 menos la presión en el punto A va a ser igual a ¿quién? A menos el peso específico, en este caso del fluido, que es aceite, por la altura 2, H2, menos la altura 1, H1', perdón. Este va a estar contenido toda la capa de aceite entre estas dos alturas, tomando como referencia la base o la punta triangular, el vértice de este cono. Y la distribución de presiones desde el punto A hasta el punto B va a ser presión en A menos presión B, va a ser igual a menos el peso específico del agua por la altura en A, que va a ser H1, perdón, H1', que aquí le puse H1A, vamos a corregir. Menos HB. Y HB va a ser ¿quién? Sería H1 más el desplazamiento en L que tuvo, porque inicialmente estaba en H1, en el estado 1, pero subió L. Entonces, mire que reemplazando H1, que es 1 menos A, H1' es H1 menos A, y H1', que es 1 menos A, y HB, que es H1 más L, vamos a tener un sistema de ecuaciones. Bien, entonces haciendo álgebra vamos a tener que la presión A y la presión A se van a cancelar, y la presión 2 y la presión B son las mismas, porque son ambos, tanto el cono como el cilindro están abiertos a la atmósfera, entonces va a ser 0, y este lado me queda el peso específico del aceite por la diferencia de alturas, el peso específico del agua menos el espesor, menos el decremento en el cono, más menos el incremento en el cilindro. Bueno, realizando álgebra vamos a tener, mandamos al otro lado y despejamos L, y ya tenemos nuestra ecuación doble estrella, que también tenemos de incógnita L y A. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la que obtuvimos a partir del volúmenes desplazados, y la que obtuvimos a partir de la distribución de presiones hidrostáticas. Entonces unimos la ecuación estrella con doble estrella, y vamos a tener la siguiente ecuación con una incógnita, la incógnita sería A. Pero miren que vamos a tener un polinomio de grado 3, aquí está elevado a la 3, y para resolver esto vamos a utilizar el software MATLAB. Ok, entonces acá tenemos el código en MATLAB que va a resolver el problema. Vamos a resolver utilizando la función solve de MATLAB, pero hay que tener cuidado en lo siguiente. Nuestra variable simbólica aquí va a ser A. Tenemos la gravedad específica del aceite, tenemos la gravedad específica del agua, la altura H del cono, tenemos el diámetro del cono, tenemos el diámetro del cilindro. H1 sabemos que es H medios porque el problema no lo da. Calculamos θ, que es el arco tangente del diámetro sobre o de medios sobre H. H2
lo que vamos a hacer es un vector que inicie, como nos lo propone el problema, desde h2, h medios hasta h, y vamos a hacer 50 divisiones usando la función linspace. Para cada h2 debemos encontrar el a, porque lo que nos pide hacer es una gráfica de el crecimiento en L, o el crecimiento en el cilindro, contra la altura total del líquido, h2. Entonces vamos a agregar un ciclo, el cual me vaya cambiando el valor h2 y que me resuelva esa ecuación para diferentes valores de h2. Entonces vamos a almacenarlos, como es un polinomio de grado 3, vamos a tener tres soluciones, y por regla de signos de descartes vamos a saber que tenemos un par complejo y una raíz real positiva. Miren que metemos la ecuación y utilizamos el comando solve y separamos igual igual. Es la sintaxis que requiere la función solve, siendo a un símbolo y variando h2 con el ciclo elemento. Utilizamos la función bpi para que nos dé un número constante, y al final pues nos va a quedar guardadas las tres soluciones, pero la primera columna va a ser siempre la solución real positiva. Calculamos L de una de las dos ecuaciones, en este caso de la ecuación una estrella, calculamos L y graficamos. Y como podemos observar, vamos a obtener cómo varía L a medida que va aumentando la columna de aceite más agua. Entonces, a medida que va aumentando la columna de aceite más agua, va a aumentar linealmente la columna L hasta que se llegue a la altura total a la altura total en el cono. Entonces aquí abajo en los comentarios pueden sacar los programas.